Muy buenas tardes a toda la comunidad que nos ve desde Facebook, de igualmente a las personas que se encuentran dentro de esta reunión de Zoom. Para concluir este evento de diálogos generacionales, tenemos la presencia de la doctora Iris Rocío Santillán Ramírez, abogada y criminóloga feminista, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, máster en Sistemas Penales y Problemas Sociales para la Universidad de Barcelona, así como maestra en criminología y doctora en ciencias jurídicas penales y políticas criminales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Después de desempeñarse durante varios años en el ámbito de la Procuración de Justicia, en los últimos 20 años se ha dedicado a la docencia y a la investigación en materia de violencia contra las mujeres. Ha dictado conferencias en diversos foros del país y del extranjero y publicado artículos en editoriales de España, Brasil, Argentina y México. Autora de los libros Violación y Culpa y Matar para Vivir, Análisis Jurídico Penal y Criminólogo con Perspectiva de Género de Casos de Mujeres Homicidas, ambos de la editorial Ubijus. Su trabajo más reciente es la coordinación del libro Violencia Feminista y Feminicidios en México y Brasil, de la coordinación de la editorial Tirant to Blanche. Ha trabajado activamente en la capacitación y formación de personal ministerial y judicial en materia de género. En 2015 recibió su medalla Homesiwat por sus contribuciones en materia de derechos humanos. Formó parte del grupo de trabajo para la activación de la primera alerta de violencia de género en la Ciudad de México. Actualmente es profesora investigadora titular C en el Departamento de Derechos de la UAM Azcapotzalco, investigadora nacional y miembro de número de la Academia Mexicana de Criminología. Es un honor tenerla con nosotros y les doy la palabra. Muchas gracias, Héctor. Bueno, pues muy agradecida, muy contenta de estar aquí con todas, todos y todes. Agradezco mucho la invitación que me hizo Sam Zavala a esta charla. También agradezco a Blanca y por supuesto a Héctor, el que pues den esta oportunidad de hablar de un tema que me parece fundamental, sobre todo si estudiamos derecho, nos dedicamos al ámbito jurídico, y aunque no lo hagamos, o sea, finalmente como ciudadanas, como ciudadanos, debemos de saber, ¿no? Respecto a este importante tema. Entonces, yo voy a hablar sobre los derechos humanos y la importancia de juzgar con perspectiva de género, que fue lo que me pidieron que hablara. Ojalá al final, pues sí tengamos un tiempo para que ustedes puedan exponer sus dudas, que seguramente habrá muchas. Justamente ahorita al inicio antes de iniciar esto, me decía Sam que en la universidad, por ejemplo, pues tengo muy mala fama, ¿no? Yo imparto la materia de Derecho Penal, porque ya vieron ustedes, yo me presento como abogada y criminóloga feminista. Y todos mis cursos, cualquiera que este sea, tienen perspectiva de género, ¿no? Es muy importante. Y eso a veces se confunde porque se piensa, hay un malentendido, ya vamos a hablar sobre los prejuicios, sobre el significado de juzgar o de hacer algo con perspectiva de género. Y entonces déjenme iniciar con esto de la igualdad, ¿no? Entonces, el artículo cuarto constitucional ha establecido desde 1970 que los hombres y las mujeres somos iguales ante la ley. Pero claro, aquí hay que distinguir algo que David Hume, en el siglo XVIII, identificaba claramente, ¿no? Un plano del deber ser y un plano del ser. En el plano del deber ser, es que efectivamente hombres y mujeres o todas las personas deberíamos de ser iguales ante la ley. Ese es a lo que se aspira. Lo cierto es que en la realidad no ha sido así, ¿no? Hay todavía muchas desigualdades, no hay un reconocimiento de la igualdad, o sea, de la necesidad de que hombres y mujeres seamos iguales ante la ley. Eh, Y entonces aquí es donde yo quiero hablarles justamente de esos prejuicios. Esto que yo les decía, me parece que cuando
preguntan, oigan, ¿y cómo es la profesora Iris para dar derecho penal? Y empiezan a decir una serie de cosas. No, es que es feminista y solamente da clases de feminismo. Entonces, no, y odia a los hombres, los reprueba a todos, ¿no? Eh, Cosa que, por supuesto, es un prejuicio. Y resulta que los prejuicios vienen justamente de los estereotipos, ¿no? Entonces, es, eh, es muy importante, por ejemplo, identificar justamente los estereotipos de género, ¿no? Entonces, pensemos que cuando se habla de un hombre, nos han enseñado en esta sociedad patriarcal que los hombres deben de ser feos, fuertes y formales, que deben ser buenos proveedores, que tienen mayores oportunidades, que son muy buenos para las matemáticas, por ejemplo, ¿no? O que para el discurso son muy buenos. En cambio, se tiene el estereotipo de que las mujeres somos buenas para lavar, planchar, para tener hijos, para cuidar, ¿no? Para proveer toda esta serie de trabajos de cuidado y de trabajo doméstico. Entonces, a partir de los estereotipos es que se crean una serie de prejuicios. Eh, un prejuicio es un juicio adelantado respecto a algo que se desconoce o que se conoce mal, ¿no? Entonces, pensemos en puse aquí esta última imagen, ¿no? De Dana Reyes, que seguramente ustedes se dieron cuenta que en las redes sociales se hacía una crítica muy severa al fiscal general de Baja California, ¿no? Porque imagínense, la chica amaneció o apareció asesinada y con la mitad del cuerpo calcinado. Y la respuesta del fiscal fue, pues es que la niña también traía tatuajes por todos lados, ¿no? Entonces ahí como si el tener un tatuaje o varios tatuajes en el cuerpo fuera una justificación para que le hubieran hecho, ¿no? Lo que le hicieron. Fue una muerte brutal, ¿no? Llena de odio, evidentemente. Entonces, es clarísimo que hay un feminicidio que se distancia mucho de un homicidio común y corriente. Y entonces nos vamos dando cuenta cómo vivimos en una sociedad llena de estereotipos y llena de prejuicios, ¿no? Ahorita recuerdo y se los comparto también, hace algunos años escribieron de mí o me criticaban porque no parecía yo profesora de derecho, ¿no? Porque anotaron ahí, porque se viste como socióloga. Entonces, bueno, pareciera que no pareciera, existe un estereotipo de él o la abogada en donde la persona tiene que vestir con traje, corbata, traje sastre, ¿no? Falda, si es posible con corbata, una serie de cuestiones que, pues, si no se cumple con ese estereotipo, entonces viene el prejuicio de que es una mala académica o mala abogada o mala litigante, ¿no? Porque no cumple con el estereotipo tradicional. Entonces, me parece que es muy importante, de hecho vamos a ver más adelante la sentencia de Campo Algodonero, en donde hay un mandato para el Estado mexicano. No me adelanto. Fíjense que cuando existen estereotipos, lo que redunda es justamente en estos prejuicios y que finalmente impacta en la discriminación en contra de las personas. Y entonces estos prejuicios en contra de las mujeres, originados por esos estereotipos que han indicado qué espacio es el que nos corresponde, qué trabajos son los que nos corresponden, qué derechos son los que nos corresponden, han impactado en la discriminación en contra de las mujeres. Y entonces es muy interesante ver cómo el Foro Económico Mundial
desde hace algunos años, este foro que se reúne anualmente en Davos, en Suiza, ¿no? Con los países más ricos. Entonces, desde hace algunos años se han empeñado en hacer diagnósticos para ver cuáles son las diferencias en oportunidades entre hombres y mujeres. A esto se le llama brechas de género en el mundo. Entonces, estos datos deben ser como del 2015 más o menos. Y es muy impactante, ¿no? La información que está aquí, porque resulta que en la población somos 50% hombres, 50% mujeres. Sin embargo, quienes más trabajan son las mujeres, quienes tienen menos dinero en propiedad son las mujeres, solamente el 10% del dinero en propiedad lo tienen las mujeres. Las tierras en propiedad, solamente el 1% de mujeres a nivel mundial tiene tierras. Los créditos agrícolas, solamente el 2%. Imagínense que cuando no se tiene una perspectiva de género, eh, es decir, cuando somos incapaces de mirar a las mujeres y sus vivencias, sus experiencias, su problemática, eh, pues lo que sucede es justamente que se discrimina. Recuerdo que hace algunos años, en un curso que di en Zacatecas, me decían que en aquel estado que tiene una característica, y es que hay muchísimas mujeres, porque un gran número de hombres emigran a Estados Unidos para poder mandar dinero a sus familias. Entonces, son las mujeres las que se quedan encargadas del trabajo agrícola. Y me decían que cuando llegaban a dar créditos, el gobierno, no se los daban porque tenían que acreditar que tenían las escrituras. Y claro, las escrituras estaban a nombre del Señor, ¿no? Y no de ellas, y por lo tanto no les daban créditos. Eso es definitivamente estar ciegos, no mirar esas experiencias de las mujeres y las necesidades de las mujeres y lo que sucede, el contexto en el que se vive. Las personas más pobres son las mujeres. Por eso la teoría feminista habla de la feminización de la pobreza. Las personas analfabetas, el 70% son mujeres. Las personas desnutridas, 80% son mujeres. Y la niñez no escolarizada, el 67% son mujeres. Y cuando se habla de poder, por ejemplo, los puestos parlamentarios, solamente el 17% están ocupados por mujeres, el 16% de puestos ministeriales están ocupados por mujeres y puestos de dirección económica, el 14% están ocupados por mujeres. Y muchas veces, cuando analizamos con mayor profundidad el por qué sucede este tipo de cuestiones, lo que está de por medio son prejuicios. Ahora recuerdo, por ejemplo, en otra clase que di allá en el sureste mexicano, alguien decía, no, es que las mujeres no deben de gobernar porque se enamoran, ¿no? Como si los hombres no se enamoraran y tomaran decisiones políticas en torno a ese enamoramiento. Les pongo un ejemplo solamente para que puedan revisar, vean la vida de Enrique VIII. Y les recomiendo una película que se llama La otra reina. Y ya me dirán si los hombres se enamoran o no se enamoran. En esta Foro Económico Mundial, que es muy interesante porque, insisto, cada año se lleva a cabo se renueva este diagnóstico. Estos datos son del 2019, de diciembre del 2019. Ya cambiaron un poquito algunas posiciones, aunque claro, los cuatro primeros escaños siempre los tienen Islandia, Noruega, Finlandia, Suecia, Nicaragua extrañamente, Nueva Zelanda, Irlanda, España entró en este ranqueo, Ruanda y Alemania también acaba de entrar, ¿no? Entonces son países en donde las brechas de género están muy cerradas, ¿no? Y aún así no hay plena igualdad sustantiva, no hay ninguna en donde haya 1%, ¿no? De acuerdo a los indicadores que se han manejado.
Algo que a mí me llama mucho la atención, porque bueno, como criminóloga, pues uno de los temas que siempre a quienes estudiamos estos temas nos interesa es el tema de la violencia. Y a mí me llama mucho la atención porque justamente en estos 4 países donde hay menores desigualdades, pues tampoco hay violencia. Me parece que ese simple hecho bastaría para que todas las personas, cualquiera que fuera su sexo o su género, estuviéramos interesadas y ocupadas en trabajar a favor de cerrar esas brechas de desigualdad. Eh, México, déjenme decirles que leer esta parte, que se calcula que el tiempo que transcurrirá para que las brechas de género se cierren en el mundo es de 99.5 años. En 2018 se había estimado que tardaríamos 108 años, o sea que sí hubo un avance, un empuje importante en cerrar las brechas de desigualdad. 59 años para América Latina, ¿no? Es decir, para toda América Latina y Caribe tardaremos 59 años, o sea, eso nos anima. Quizá en lo personal yo no lo alcancé a ver, pero quizás ustedes sí. De 153 países, México está en el ranking 25. Es decir, que de alguna manera está bien rankeado, pero esto en gran medida debido a los logros en materia política. O sea, cada vez hay más mujeres en los cargos políticos. Sin embargo, no estamos tan bien en otros rubros. Por ejemplo, en los logros educativos estamos en el lugar 54, en la participación económica y oportunidades en el lugar 124, en salud y sobrevivencia en el lugar 46. Aquí, por ejemplo, justamente en este segundo recuadro, vemos la brecha salarial de género en América Latina, ¿no? Y tenemos un lugar bastante penoso, ¿no? Están mucho mejor Colombia, pero que aún así está muy alejado del 1, que representa la equidad. Nosotros ni siquiera tenemos el punto 50 de equidad, ¿no? Entonces, insisto, si bien estamos rankeando en el lugar 25, pero esto es sobre todo gracias a los avances en materia política. Yo creo que es fundamental, por ejemplo, reconocer pues que haya una secretaria de gobernación y aún así habría que hacer un análisis y una crítica porque el poder que actualmente tiene la titular de la Secretaría de Gobernación no se compara con el poder político que tenían en otros sexenios, ¿no? O pensemos en el Congreso de la Paridad, ¿no? Entonces, supuestamente, pues ya estamos más próximos al 50-50, sin embargo, las titularidades de las comisiones no todavía están ocupadas las principales comisiones por hombres, ¿no? Y todavía las mujeres nos seguimos enfrentando a lo que en la teoría feminista se conoce como techo de cristal, paredes de cristal y piso fangoso. Entonces, si bien, insisto, se ha avanzado en materia política, la gran realidad es que la gran mayoría de las mujeres no todavía están en un plano de desigualdad y en una situación muy discriminatoria y me parece que justamente esta pandemia ha dejado muy en claro esta situación, ¿no? O sea, el trabajo de las mujeres se ha multiplicado, porque recuerdo el caso de una colega en la universidad que me dice es que tengo un hijo de 14 años, ya él ya como sea va a entrar a tomar sus clases, pero tengo una pequeña que está en primer año, pero yo tengo que trabajar, pero es que mi esposo, pero entonces tengo este trabajo y tengo que hacer el trabajo doméstico. En fin, pues bueno, y hay personas que todavía en casa tienen algún enfermo, si tienen un enfermo de COVID, pues es por cuestiones del estereotipo de género, es a las mujeres a las que les toca. Bueno, y el presidente de la República pues lo dijo, ¿no? Al inicio de la pandemia. En casa siempre hay una enfermera, ahora sí como el himno nacional, y en cada hija una enfermera, una cuidadora y una maestra y una cocinera te dio.
¿no? Entonces, la carga ha sido muy difícil, ¿no? Y se ha romantizado demasiado a esta mujer que lo puede todo, cuando en realidad va en detrimento pues de su calidad de vida y muchas veces de su salud. Yo ahí, ustedes como jóvenes, yo les preguntaría, o les invitaría a que hicieran una reflexión, qué tanto colaboran en las labores domésticas de su casa, o si es una mujer, cualquiera que tenga, cualquier rol que tenga, es una mujer quien lleva a cabo este trabajo. Y entonces, bueno, digamos que esa es eh, hay muchas desigualdades, pero finalmente en lo que impacta de manera muy grave, pues es en esto que hace en el 2013, ya lo decía una experta de la ONU, es más peligroso ser mujer en México que soldado en Gaza, ¿no? Entonces, en realidad no es normal, me parece que es tal en los niveles de violencia que lo hemos normalizado, que no lo hemos problematizado, ¿sí? Y que otra vez viene esta idea de que, bueno, pues matan a las que no se cuidan, a las que están en el crimen organizado, a las que están en malos pasos. Recuerdo que cuando se destapó el fenómeno de las asesinadas de Juárez, que no las muertas porque no se murieron, las mataron, las asesinadas de Juárez, algunas autoridades, la gran mayoría de las autoridades justificaban las muertes porque decían, es que eran sexoservidoras, ¿no? ¿Y qué que fueran sexoservidoras? O sea, no lo eran, pero y aunque lo fueran. Entonces, el problema es muy grave, ya desde, eh, desde diciembre del 2018, el entonces presidente de la CNDH había identificado que en México, bueno, que en América Latina se llevaban a cabo 17 feminicidios diariamente, de los cuales 9 se llevaban a cabo en México. Pero, pero avanzó muy rápido porque en febrero del 2019 ya eran 10 y ya unos meses después se calculaban que eran 11 feminicidios diariamente, ¿no? Entonces, lo que hay que entender muy, muy claramente es que claro, quizás nos enteramos y a veces no nos enteramos. Es que eso es lo que me preocupa muchísimo, ¿no? Porque a veces no nos enteramos de los niveles de violencia que viven las mujeres o no somos receptivos o no somos sensibles para esto. Pero digamos, esa es la violencia que se mira. Esa es la que aparece en algunos medios de comunicación. Pero lo que hay que tener muy claro es que esa es la punta del iceberg y que por abajo, pues hay un montón de manifestaciones de violencia en contra de las mujeres y de los hombres también, por supuesto, ¿sí? Pero algo que es muy importante entender, porque eso es lo que a veces creo que no se logra comprender, es que esta violencia específica que viven las mujeres es una violencia estructural. Que esto, fíjense, seguramente algunos de ustedes han escuchado hablar de el feminismo radical. Y si yo les preguntara qué entienden por feminismo radical, seguro se viene a la mente a las chicas pintando, quemando, ¿no? Bajo esta idea de que las radicales son las que destruyen. Pues no, fíjense que no. Yo creo que hay que entender la diferencia entre el movimiento feminista y la teoría feminista. Y la teoría feminista se identifica como feminismo radical porque se da la explicación de que toda esta violencia en contra del sujeto femenino, de la sujeto femenino, viene de raíz. Es decir, que todas las estructuras sociales, políticas, económicas, familiares, están organizadas de manera tal que impacta, o sea, que llevan necesariamente a impactar en la vida de las mujeres de manera violenta, ¿no? Entonces, esa es la gran aportación del feminismo radical. Y entonces la propuesta es que necesitamos
irnos a esas raíces y echarlas abajo, modificar, ¿no? Em, Porque de otra manera seguirá existiendo esta discriminación y esta violencia en contra de las mujeres. O sea, se ha justificado a través de todos estos mecanismos institucionalizados la violencia en contra de las mujeres en diversos campos. Por eso, fíjense que 1970 es un año trascendental para los derechos humanos de las mujeres, porque hubo una reunión, la primera reunión a nivel, ay, perdón, a nivel internacional que se llevó a cabo en México, una reunión que organizó la ONU, la primera reunión internacional de mujeres, y se acordó pues hacer trabajos, hacer diagnósticos en todos los estados parte de cuál era la situación de las mujeres. Por eso en 1970 hubo la reforma constitucional. Era Luis Echeverría, el presidente de la República, dijo, bueno, pues si vamos a recibir aquí a estas mujeres, pues vamos a hacer algo, ¿no? Para estar a la altura. Pero claro, insisto, se quedó como en el plano del deber ser, pero en los hechos no se dieron cambios importantes. Se están empezando a dar, pero todavía no hemos visto propiamente los frutos, ¿no? Entonces, a raíz de esta, bueno, déjenme decirles, acá, a la par que se hizo esa reunión, hubo otras organizaciones que no fueron invitadas, que dijeron, pues es que esta reunión es de mujeres blancas europeas. Y en parte tenían razón, porque lo que estaban peleando estas mujeres era que no, que no, que no tenían que había desigualdad en el salario, ¿no? Y entonces las que estuvieron aparte y empezaron también a hacer diagnósticos y se dieron cuenta que en América Latina el problema mayor no era la desigualdad en salarios, sino la violencia que vivían. De esa reunión internacional surgió pues la Carta Magna de los Derechos de las Mujeres, que es la CEDAW, ¿no? Eh, que justamente define lo que es la discriminación contra la mujer, que es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer de los derechos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera, ¿no? Entonces, toda aquella acción o omisión que finalmente redunde en hacer menos a las mujeres, en no reconocer que tienen las mismas oportunidades y derechos, pues es discriminación, ¿no? Pero fíjense que tuvieron que pasar varios años para que se reconociera que las mujeres también éramos humanas. O sea, fue en 1993, en torno a una reunión de Naciones Unidas en Viena, en donde en la Declaración y Plataforma de Acción de Viena se reconoció, no que las mujeres, ahí no quedó asentado que éramos humanas, no sé qué éramos entonces, no sé, algo anterior a la humanidad, no sé, ¿sí? Pero ahí sí, en la declaración sí que se reconoce que los derechos de la mujer, de las mujeres, son derechos humanos, ¿no? Entonces, eso fue fundamental y eso hay que reconocer. Yo hice este pequeño collage un poco para recordarles, ¿no? Para identificar cuál era la situación de las mujeres hasta hace algunos años y que sigue siendo, ¿no? Entonces, hay muchísima filmografía donde queda evidente cuáles eran esos estereotipos, ¿no? Que la sociedad, a través de los diferentes mecanismos, de las diferentes estructuras,
impactaban para la discriminación de las mujeres. La teoría feminista actualmente, además, nos obliga a que no solamente veamos las desigualdades en razón de género, sino que lo veamos interseccionalmente. Es decir, hay otras condiciones que viven las mujeres que hace que sean más y más discriminadas. No es lo mismo ser una mujer blanca, occidental, que ser una mujer negra o indígena, ¿no? Eh, y aparte, no, si tiene alguna discapacidad física o mental, ¿no? Entonces, hay que ver, hay que identificar esas diferentes condiciones que van haciendo que las personas sean vulnerables frente a una sociedad patriarcal. Y entonces fíjense que, pues en el junio del 2011, o sea, creo que en, en la ONU, ¿no? Sí que hubo un momento muy importante en materia de derechos humanos, en temas de discriminación y de la necesidad de reconocer en nuestra Constitución que los derechos humanos debían estar en esa norma máxima. Entonces, el 10 de junio, pues de verdad fue una reforma maravillosa al artículo primero constitucional, que trajo consigo varios cambios, ¿no? En ese artículo primero, en principio, el reconocimiento de que todos los tratados internacionales que habían sido firmados y ratificados por el Estado mexicano formaban parte del marco normativo mexicano y que estaban pues a la par de la Constitución. Y entonces está ahí la cláusula de interpretación conforme, es decir, cuando se hace una interpretación jurídica debe ser conforme a los derechos humanos reconocidos. También está el principio pro persona, ¿no? Entonces, cuando una persona está frente al poder del Estado, siempre la interpretación debe ser, y si hay duda, debe ser a favor del ciudadano o la ciudadana. Está también el reconocimiento de que el Estado mexicano tiene las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el ámbito que se desarrolle. Y eso es muy importante. Y en materia de, por ejemplo, de las universidades públicas, por supuesto, también estas universidades tienen estas obligaciones. Y las que son universidades privadas, pues es el Estado mexicano el que tiene la obligación de velar porque en esas universidades se respeten estos derechos. También este artículo primero constitucional trajo consigo que la interpretación de los derechos humanos debe atender a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, ¿no? O sea, no podemos ir para atrás en retroceso, sino por el contrario, siempre vamos a más en materia de derechos humanos. Y algo fundamental, que es el principio de no discriminación. En realidad, el principio de igualdad ya estaba vigente en el artículo cuarto, pero el de no discriminación es fundamental. Fíjense que cuando yo creo que hay un enorme desconocimiento, una enorme ignorancia por parte de quienes, de mucha gente que estudia derecho y que enseña derecho, que practica el derecho y que eh, que tiene obligaciones en cuestiones de la justicia, porque no sabe identificar en qué consiste el principio de igualdad y no discriminación. Todavía tienen muy en la idea de que el principio de igualdad es el trato igual a todos, pero no, o sea, el principio de igualdad necesariamente tiene que ir ligado con el de no discriminación.
Al final del artículo primero constitucional se establece que está prohibido discriminar por razones de sexo, género, edad, tal, ¿no? Una serie de condiciones que constitucionalmente se conocen como categorías sospechosas. Eh, y entonces, la igualdad, junto con la no discriminación, con el principio de no discriminación, no significa darles a todos igual o tratar a todos por igual, sino que es necesario la equidad para alcanzar la igualdad. Y con mucha frecuencia yo veo que también hay un desconocimiento de identificar qué significa igualdad y qué significa equidad. La igualdad es el objetivo, ¿no? Y es una igualdad en derechos y en oportunidades, a pesar de nuestras diferencias, ¿sí? ¿Cómo se va a lograr esa igualdad? A través de la equidad. Entonces, en este cuadrito que seguramente en este dibujito que seguro que han visto, yo digo, ¿no? Que los cajoncitos representan la equidad. Y claro, pueden ser acciones afirmativas, ¿no? Leyes a favor de derechos de niñas y mujeres, todo eso son representativos de lo que es la equidad para poder alcanzar la igualdad. Ya les decía yo que en esta violencia estructural, pues está ahí como sistema también viciado, ¿no? Lleno de patriarcado, que solamente mira los derechos fundamentales de los hombres, y de los hombres blancos, ¿no? Occidentales, o sea, con ciertas condiciones, no de todos. Eh, y entonces ahí está el derecho también que está mal para atender las necesidades de justicia de las mujeres. Y, eh, y entonces resulta que con mucha frecuencia una mujer que va a denunciar, por ejemplo, la violencia familiar que sufre por parte de su marido, de su pareja, le dicen, es que usted se lo buscó, ¿no? Y entonces no tiene acceso a la justicia. Es decir, que ya es víctima y luego el Estado la revictimiza. Esto es violencia institucional. Entonces, esta violencia institucional se hace visible con la falta de acceso a las garantías y protecciones judiciales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha identificado que los principales problemas que obstaculizan el acceso de las mujeres a la justicia, pues son los vicios e irregularidades en la investigación de delitos. Pensemos cuántas veces, todavía hasta hoy, eso se pudo identificar en el caso de las asesinadas de Juárez, pero todavía hasta hoy sucede que va alguien a denunciar la desaparición de una niña, una joven, y le dicen hay que esperar 72 horas, porque seguro se fue con el novio. Entonces, hoy sabemos que las primeras horas de desaparición de una persona son fundamentales para poderles encontrar con vida. O algo que un estudiante mío que hizo una tesis de maestría muy importante, encontró como en el centro de justicia para mujeres, uno del Estado de México, pues no hacen en los casos de violación, sobre todo de mujeres adultas, no hacen el procedimiento marcado por los protocolos, ¿no? Entonces hay muchos vicios e irregularidades. También hay deficiencias en el juzgamiento y sanción. Eh, Pensemos cuántos casos que en realidad eran feminicidios. Se me ocurre el caso de Mariana Lima, ¿no? Un caso que además, bueno, ahí hubo irregularidades en la investigación porque se dijo que se había suicidado cuando en realidad la había matado el esposo. Pero todavía no hay un juzgamiento y una sanción realmente que podamos decir efectiva. Y así muchísimos casos, ¿no? O la falta de efectividad en los mecanismos de protección. Si fueran eficaces, no habría tales niveles de feminicidios íntimos, es decir, de mujeres asesinadas por sus parejas, ¿no? O sea, muchas de ellas fueron a denunciar, aparentemente les dictaron un mecanismo de protección, algunas, a otras no, y sin embargo
no fueron efectivos esos mecanismos de protección. Y las barreras que enfrentan las víctimas al procurar acceder a instancias judiciales, porque hay de verdad desconocimiento, falta de empatía por parte de los operadores del sistema de justicia penal, en fin, muchos problemas. Uno de los problemas es justamente, por ejemplo, el enorme desconocimiento de los instrumentos jurídicos internacionales en materia de protección de derechos humanos. Fíjense que en 2014, EPADEC, que es una consultoría, después de que se emitió la sentencia de Campo Algodonero, la CONATRIB, que es la organización de los tribunales a nivel nacional, le pidió a esta consultoría que hiciera un diagnóstico en 15 tribunales superiores de justicia en el país. Entonces, fue muy interesante porque hay mucha información que pudieron obtener. Una de esas informaciones es justamente estos niveles de desconocimiento. Si se dan cuenta, esto es a nivel nacional, si se dan cuenta, las barras más altas corresponden al rubro de que no conoce ninguno, no sabe o no contestó, y en algunos casos, inclusive, inventaron, ¿no? Por ejemplo, les preguntaron que qué instrumentos jurídicos internacionales conocían y alguien contestó, o mucha gente contestó, la defensa de la mujer. Otros contestaron Corte Internacional de los Derechos Humanos. Que no hay Corte Internacional de los Derechos Humanos. ¿No? En fin, que no solamente ignoran, sino que inventan, ¿no? Y eso es terrible. Algo que es interesante es que una pensaría que las mujeres juezas estarían más interesadas y que por lo tanto conocerían más estos instrumentos, y cosa que no es así. Fíjense, déjenme leerles esto. Un dato que, bueno, dice, los tribunales superiores de justicia con los porcentajes más bajos, ¿no? O sea, los que más desconocían, o más altos de desconocimiento, fueron Aguascalientes, el Distrito Federal, Hidalgo, San Luis Potosí, Guerrero, Sonora y Durango, ¿no? Entonces es terrible. Y estos son los jueces y magistrados, juezas y magistradas, o sea, quienes más supuestamente, quienes son peritos en derecho. En ese mismo diagnóstico hicieron otro ejercicio súper interesante. Hicieron grupos focales en cada tribunal de hombres y mujeres, jueces o sea, a nivel de juzgado y de magistraturas, ¿no? Y les lanzaron una serie de preguntas de tal modo que de manera sin pensar lo políticamente correcto contestaran. Entonces dijeron cosas como esta. Por ejemplo, les preguntaron que si sabían qué era el género, ¿no? Y entonces este juez o magistrado dijo, me da la impresión, o yo tengo el concepto de que el género no solamente se puede aplicar al ser humano, sino que también se aplica a otros conceptos, no solamente del saber, sino de las cosas. Bueno, puede haber inclusive entre nosotros. El género pueden ser los convenios y la especie puede ser el contrato. Entonces yo creo que esa idea, ese concepto, se puede aplicar a muchas áreas del saber humano, no solamente en cuanto al sexo. O sea, el señor no tenía ni idea, ¿no? Evidentemente que se está hablando del concepto género desde esta óptica de los derechos fundamentales. Otro juez que dijo, pues género es pues hombre y mujer, o sea, de las características, ¿no? Que pertenece a los hombres, género masculino y femenino. O sea, no se atrevían a decir no sé, sino que contestaban y totalmente erróneo. Luego les preguntaron qué era el feminismo. Y alguien, otro juez o magistrado contestó, el feminismo es un organismo así medio, todo contra los hombres. Como que también ahí ya fue una exageración y no se midieron los niveles, ¿no? O sea, están como algunos estudiantes, ¿no? Que, ay, bueno. Yo creo que el problema está en que quisieron acabar con el machismo
y empezaron con el feminismo. O sea, es como para jalarse los cabellos de verdad. O sea, es esto de pensar que el feminismo es la otra cara del machismo, ¿no? Es de verdad, son niveles muy altos de ignorancia. Dice, ya se empieza a ver mucha discriminación a los hombres que antes no se veía, que no explico cuál, ¿no? Se debe haber igualdad de oportunidades, porque por la propia naturaleza siempre vamos a ser diferentes. Pero el punto está en la igualdad de oportunidades. Es que es error de vocablo. Hay que ser femenina, no feminista. Y es una jueza o magistrada. Terrible. O sea, y estos son los personajes que imparten justicia y que deben de hacerlo con perspectiva de género. Este tipo de prejuicios que tienen, lo que han ocasionado es que impartan una justicia que no es justicia, ¿no? Que es totalmente discriminatoria. Y yo les voy a invitar a que más adelante googleen de premios género y justicia en los medios o que busquen premio Garrote, ¿no? Entonces hay una organización a nivel internacional, Worldwide se llama, no sé qué, que anualmente convoca a todas las personas a que envíen casos en donde haya perspectiva de género y en donde no haya perspectiva de género. Y entonces a los que sí tienen perspectiva de género se les otorga el premio Mayet. El Mayet es el martillo del juez. En cambio, los que no tienen perspectiva de género obtienen el premio Garrote. Hay el premio oro, plata, bronce y el premio público, que es el que más votos tiene por parte de la comunidad internacional. Yo les invito a que más adelante, no ahorita, pónganme atención ahorita mejor, y después buscan la página. Fíjense que México, este premio tiene como 10 años más o menos, y en los últimos 7, México siempre está nominado para el premio Garrote. Y se ha llevado algunos premios. Por ejemplo, en 2018 ganó es un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que se llevó el premio. En 2017 también se llevó el premio, creo que fue 2017 o 2016, que también un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México también se llevó el premio. Y lo más terrible es que, a pesar de que fue muy difundido, a los 15 días al juez lo hicieron magistrado, ¿no? Entonces, por ejemplo, este juez que en México una madre buscaba que el padre de su hijo pagara la pensión de alimentos ante su negativa del progenitor la situación, la esposa se ofendió, ¿no? De que el amante la estuviera molestando, la demandó por la vía civil por daño moral y el juez, sin perspectiva de género, sí dio una sentencia en donde la condenaba a pagar una cierta cantidad por daño moral sin mirar, ¿no? En ningún momento la obligación que tenía el señor de efectivamente pagar una pensión alimenticia. O sea, y bueno, pues se ganó ese premio Garrote. Por eso es tan importante juzgar con perspectiva de género. Este protocolo para juzgar con perspectiva de género, en gran medida la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo publicó, se puso a trabajar y lo publicó, impactado justamente por el caso González y otras, que es el que se conoce como campo algodonero, en donde sentaron, ¿no? O sea, sentaron en el banquillo de los acusados al Estado mexicano y resultó culpable. Y uno de los puntos más importantes, a mí al menos me parece fundamental, es que el Estado mexicano, a partir de ese año que se dictó la sentencia, tiene la obligación de sensibilizar a los servidores públicos para que se den cuenta de los prejuicios de género que tienen
y de cómo impactan esos prejuicios en la vida de las mujeres. Eso es en principio. Y el segundo punto resolutivo que me es muy importante es justamente que tienen que aprender los operadores de administración y procuración de justicia a trabajar con perspectiva de género. En ese sentido es que yo creo que las universidades también tienen la obligación de impartir sus cursos con perspectiva de género, ¿no? Porque ya cuando están en el trabajo es muy difícil, ha sido muy difícil, ¿no? Y en cambio, cuando se va enseñando desde la formación profesional, es mucho más sencillo. Entonces, en México es de los países que más sentencias por violencia de género contra las mujeres ha recibido. Está este de Campo Algodonero, está el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, mujeres que fueron violentadas sexualmente por miembros del ejército mexicano. Y en 2018 también la Corte Interamericana dictó otra sentencia en el caso Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco, ¿no? Y también pues ahí. Y bueno, viene otro, yo creo que viene otra sentencia, si no me equivoco, el de doña Ernestina Asensio, una indígena mexicana que fue violada por vía anal y vaginal por miembros del ejército mexicano y que el entonces presidente Felipe Calderón encubrió ese acto diciendo que doña Ernestina no se había muerto por la violación y por los golpes que le dieron, sino que se había muerto de gastritis. O sea, un caso francamente vergonzoso. Y entonces fíjense que si ustedes quieren entender qué es la perspectiva de género, que ya les dije, bueno, es como ponerse unos lentes y empezar a mirar que el centro del mundo no, no es el hombre, ¿no? Nos enseñaron a todas las personas a mirar las cosas desde una óptica masculina y patriarcal y clasista. Y entonces cuando nos ponemos la perspectiva de género, empezamos a mirar, caray, que se nos abre el panorama, porque no nada más hay hombres, sino que también hay mujeres y que toda esta población tiene condiciones que nos hace diferentes a cada uno. Somos todos y todas y todes igualmente diferentes y no por eso debemos de tener menos derechos y menos oportunidades. Entonces, en el ámbito jurídico, hay que identificar las diferentes manifestaciones del sexismo que están descritas por Margaret Eichler. Hay una jurista costarricense feminista maravillosa que lo retoma, que es la doctora Alda Facio. Si no la conocen y son estudiantes de derecho o son juristas, tienen que leer a Alda Facio. Y entonces identifican estas 7 formas de sexismo que no me va a dar tiempo de explicarles, pero que les voy a recomendar, voy a hacer un comercial, les voy a recomendar que busquen lo que he escrito al respecto, es muy chiquito, o que lean el protocolo para juzgar con perspectiva de género, ¿no? Para que puedan entender qué es el androcentrismo, qué es la sobregeneralización y sobreespecificidad, qué es la insensibilidad de género, qué es el doble parámetro. Miren, por ejemplo, muy rápidamente el doble parámetro, les invito a que busquen en el diccionario la voz hombre y la voz mujer. Y entonces, por ejemplo, en la voz hombre dice hombre público, el prominente en su línea. Mujer pública, prostituta, ¿no? El hombre de la calle es el hombre común y corriente, mujer de la calle, prostituta, ¿no? Entonces ahí, aparte de que hay un doble parámetro, hay una misoginia terrible, ¿no? Porque cuando las mujeres nos atrevemos a hacer lo que hacen los hombres, pues nos tachan de prostitutas, ¿no? Este otro, el deber ser de cada sexo,
es fundamental que lo identifiquen, porque en los estudios que yo he hecho, este es el que más frecuentemente aparece, ¿no? Entonces, las mujeres, sobre todo, por ejemplo, el rol de madre aparece en el ámbito jurídico. Es que como madre, como mujer, como madre, debió haber actuado de tal manera, ¿no? Y el ecutismo sexual y el familismo. Ah, bueno, les decía yo, bueno, después les digo el nombre de, igual si googlean mi nombre, van a ver ahí el académico, ¿no? Y ahí hay varios textos míos. Y entonces se preguntarán, bueno, ¿y es obligatorio juzgar con perspectiva de género? Sí, sí es obligatorio, ¿no? Y desde abril del 2016 hay una jurisprudencia que obliga a todos los juzgadores a juzgar con perspectiva de género. No lo voy a leer, muy rápidamente me voy a ir porque creo que ya se nos está terminando el tiempo, pero para aplicar la metodología, para poder tener esa perspectiva de género, por ejemplo, se debe de identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. Recordarán este caso de Jacinta, Alberta y Teresa, que fueron acusadas de haber lesionado a policías federales que miden no sé cuánto. Y recientemente también se habrán enterado de este caso de un niño que desapareció en Chiapas, si no me equivoco, y entonces luego cuando hacen la investigación detienen a estas pobres mujeres acusándoles de trata de personas. ¿Perdón? O sea, es de verdad eh, no mirar el contexto, que es lo que obliga a la perspectiva de género. Segundo, cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de desventaja provocada por condiciones de sexo o género. Eso sucedió, por ejemplo, en el caso de los porquis, que ustedes se acordarán, ¿no? Entonces, lo que empezó a surgir era esta idea de culpabilizar a Daphne, que fue víctima de una violación tumultuaria. O en el caso de Lesbi, esta chica que fue asesinada por su pareja en el campus universitario de la UNAM, ¿no? Entonces, ahí rápidamente la Procuraduría empezó a mandar unos mensajes totalmente misóginos en donde decían que estaba alcoholizada, que estaba drogada, que no era estudiante. Entonces, una serie de estereotipos como para legitimar que no se hiciera una investigación adecuada. Tercer punto es que en caso de que el material probatorio no sea suficiente para crear la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Fíjense, un dato muy interesante, se habla mucho del delito de acoso sexual y sin embargo no se judicializan esos casos. Y no se judicializan porque el tipo penal exige que se debe de acreditar que se haya lesionado la dignidad humana. Y resulta que cuando uno habla con las autoridades de la Procuraduría, dice, pues es que no hay peritajes para poder acreditar eso, ¿no? Entonces, pues hay que buscar, ¿no? El tipo de peritaje necesario. Cuarto punto para poder juzgar con perspectiva de género es que de detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, hay que cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. Es decir, algo que es muy importante es que la propia Corte nos está diciendo que el derecho no es neutral, ¿no? Y aquí pongo el caso del aborto. Cuando se criminaliza esta conducta, no se criminaliza a todas las mujeres que abortan, se criminaliza en realidad la pobreza. Aquellas mujeres que por un mal aborto practicado llegan desangrándose a un hospital, ¿no? Las que tienen recursos económicos pues se van a un hospital de lujo a ser atendidas de manera adecuada, con higiene y con profesionalismo.
Quinto punto, para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas, especialmente de los niños y niñas. Y finalmente, considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género, ¿no? Cosa que, por ejemplo, el fiscal aquel pues violento. Y es que de verdad hay muchísimo sexismo. Por ejemplo, este procurador que también dijo que las mujeres podrían haber sido asesinadas por su propio comportamiento, ¿no? O mirar, por ejemplo, este doble parámetro que yo les decía a través de los medios, donde dice: juez condena a 50 años de prisión a estudiante modelo que descuartizó a jovencita en Tlatelolco, ¿no? O sea, pobre muchacho, o sea, le van a arruinar la vida. En cambio, cuando se habla de la víctima, identifican a joven hallada muerta en Ciudad Universitaria, tenía problemas con alcohol y no era estudiante de la UNAM, ¿no? O sea, ahí están presentes estos estereotipos que finalmente criminalizan. Bueno, aquí está lo del Women's Link Worldwide, ¿no? Ahí están los casos que les sugiero que lo visiten. Y con eso termino. Les invito, como en la presentación Héctor lo comentó, soy responsable del Seminario de Estudios de Género y Violencia en contra de las Mujeres. Es un proyecto de Guamas Capotzalco. Les invito a que se den de alta en el Facebook. Y el 24 de septiembre tenemos una sesión. Yo con eso termino, para estaré atenta de sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra, por ilustrarnos en este tema que lamentablemente se presta para muchos malos entendidos y para los comentarios misóginos que siempre se han presentado en nuestra sociedad, pero creo que es importante que cada uno se involucre en este tema. Y hablando de eso, pues usted al principio de la conferencia nos decía que el feminismo es para todos. Entonces, acerca de este tema, ¿por qué considerarlo así? ¿Y qué pueden hacer los hombres desde su brecha para aportar a este tema? Mira, la teoría feminista es una teoría cuyo objetivo es la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. Yo creo que hay que entender que hay diversos feminismos, pero que todo es como la medicina o la psicología, ¿no? Entonces hay la medicina alópata y la medicina tradicional y la medicina, hay muchas, pero finalmente tienen como objetivo la salud de la persona. El feminismo, desde la teoría, tienen diferencias, pero todas tienen en común la búsqueda del reconocimiento de la igualdad en derechos y oportunidades. En ese sentido, es que, y al final, todas las personas hemos sido impactadas por este sistema patriarcal que tampoco a los hombres les ha convenido. Cuando lo entiendan, o sea, si leen un poco, si profundizan, los hombres podrán entenderlo. Entonces, yo creo que en ese sentido, es fundamental que todas las personas nos acerquemos a la teoría feminista para poderlo comprender. Y la segunda pregunta era que qué podían hacer. Lo que sí es fundamental, sobre todo en el movimiento feminista, es que creo que a veces se confunden, los hombres se confunden y quieren llevar la batuta. Y deben de comprender que en movimiento feminista, para poder equilibrar y alcanzar un nivel de igualdad, o sea, ellos siempre han llevado la batuta, históricamente hablando, en todo. Tan es así que nos han invisibilizado en toda la historia, en toda la historia de la humanidad. Bueno, para poder equilibrar y tener un nivel de igualdad, ahora les toca trabajar en otras instancias. Si quieren acompañar a la novia, a la hermana, a la mamá, váyanse en las marchas, váyanse atrás, en los contingentes
que aceptan mujeres. Hay contingentes que no aceptan mujeres y hay que comprenderlo, hay que tener esa óptica de género, porque resulta que muchas de ellas han sido violentadas de manera extrema por parte de hombres. Entonces no quieren tener un espacio seguro y eso hay que comprenderlo. Hay otros que sí. Y yo creo que los hombres debieran de trabajar el feminismo quizás con la misma metodología o con otra, pero la metodología feminista es, a ver, vamos a vernos nosotros mismos, vamos a cuestionar cómo hemos vivido y qué mandatos hemos recibido para deconstruirlos. O sea, yo creo que tendrían que empezar a trabajar y organizarse los hombres, que tienen mucho que decir. Un solo tema se los voy a decir, el tema de la violencia sexual. Porque los niños varones no están exentos de la violencia sexual ejercida la mayoría de las veces por hombres, ¿no? Entonces sí, tienen mucho que hacer. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué opina del comentario del fiscal en referencia al feminicidio de Dana? ¿Considera que necesita sanción? Si es así, ¿cuál sería? Pues me parece totalmente aberrante, totalmente misógino, discriminatorio, y me parece que no debiera aceptarse que los funcionarios públicos, y menos con esos niveles de cargo, lo tengan. Yo prescindiría de su... digamos que a lo mejor haría un diagnóstico de su labor y si es rescatable lo mandaría a hacer cursos, ¿no?, de sensibilización y de profesionalización en esta materia, porque es una obligación del Estado mexicano. O sea, punto. Les guste o no les guste, tienen que aprender a aplicar la metodología de la perspectiva de género. Si no tiene el conocimiento, no es apto. Es como si no fuera apto, si no conoce de la normatividad, si no conoce el Código Penal ni del procedimiento penal, pues no lo contrataríamos. Es exactamente igual, ¿no? Entonces yo creo que el Estado mexicano tiene que buscar mecanismos para que no entren en esos cargos personas con esos niveles de ignorancia y de prejuicios, ¿no? Yo lo correría, francamente. La siguiente pregunta que nos llega es, ¿qué opina de cómo los estereotipos influyen en los niños para que desde pequeños estén condicionados a una creencia de cómo deben ser? Sí, bueno, pues es que ahí yo creo que eso es el gran reto, ¿no? Yo creo que un mecanismo de control social informal es la familia, que es la que más nos impacta, y después la religión, las religiones. Y yo creo que estamos en ese momento, por eso es tan importante que ustedes como jóvenes se cuestionen, ¿no? Este paradigma en el que hemos vivido. Yo les sugiero que vean, no sé si han visto ese video que se llama ¿Qué es un paradigma? Y están los changuitos, ¿no? Los changuitos queriendo subir a una escalera, pero los golpean y entonces llega un momento en el que ya simplemente, aunque no los golpeen, simplemente no intentan subir la escalera. O sea, les invito, yo a mis estudiantes siempre les invito a cuestionarse, a reflexionar. O sea, ¿por qué? Porque hay una película que recién vi, me encantó, que es La directora de orquesta, ¿no? Entonces es una mujer que el siglo pasado quería ser directora de orquesta, pero todo el mundo decía, no, es que no puedes, pero ¿por qué no puedo? Pues porque eres mujer. Y no, pues es que las mujeres no pueden. Y es lamentable, o sea, que uno lo ve en la película y dices, ay, pues sí, qué menso, ¿no? Pues sí, pero jóvenes universitarios siguen pensando eso. Y gente de mi generación sigue pensando eso. A ver, les pongo un ejemplo.
En mi universidad no ha habido una sola rectora general. Bueno, en la UNAM no ha habido una sola rectora general. ¿Por qué sucederá eso? ¿Porque las mujeres no queramos? ¿O porque hay una comunidad universitaria que piensa que las mujeres no son aptas para hacerlo? Bueno, en Estados Unidos no ha habido una mujer presidenta, ¿no? Entonces, yo creo que y todas y todos estamos influenciados, o sea, no nada más los hombres, también nosotras estamos influenciadas, ¿no? Entonces, la propuesta es esa, y en la medida en que nosotros nos cuestionemos, es que podamos educar a las nuevas generaciones de una manera distinta. La siguiente pregunta es, ¿las políticas e iniciativas sociales deben ir orientadas al cumplimiento de los derechos humanos? ¿Cómo atender los obstáculos para que estos derechos sean cumplidos y dejen de ser solo sueños y privilegios? Yo creo que hay es muy difícil. Hay un penalista argentino, que dice que el deber ser es el ser que no es, ¿no? Y difícilmente, con mucho trabajo, se alcanza a que el deber ser se convierta en ser. Pero yo creo que algo que es fundamental es que conozcamos nuestros derechos. En la medida en que las personas nos empoderemos, nos sepamos valiosas, valiosos y conozcamos cuáles son nuestros derechos, podemos hacerlos valer, ¿no? Porque si te dicen, no, es que tú no puedes, mira, por ejemplo, algo interesante a nivel universitario, ¿cuántos profesores que son depredadores sexuales tienen años y años en las universidades? ¿Y qué es lo que sucede? Que no denuncian. Muchas veces las estudiantes no denuncian porque miran ese acoso o ese hostigamiento por parte del profesor como un privilegio de él, como si fuera un derecho, ¿no? Y no miran que ellas tienen el derecho de vivir una vida libre de violencias. Entonces, muchas chicas optan por el scratch, es decir, por la exhibición pública, y que también las está poniendo en riesgo. Me parece que tiene que haber, hay que trabajar por una serie de mecanismos que en algunas universidades existen, y si no dentro de la universidad, fuera de las universidades existen, antes de hacer un scratch. Porque ahora lo que está sucediendo, por ejemplo, es que los profesores sí saben de sus derechos y lo que están haciendo es demandar por la vía civil por daño moral, ¿no? Entonces, una manera, insisto, otra cuestión, por ejemplo, los depredadores sexuales buscan a las mujeres más vulnerables. Entonces, necesitamos también empoderarnos para ser menos vulnerables. Y una forma de ser menos vulnerables, insisto, es conocer nuestros derechos y las herramientas con las que podemos contar. Una de ellas es la sororidad, ¿no? Si estamos juntas, si estamos unidas, es más difícil ser vulnerable. La siguiente pregunta es un tanto personal. Yo lamentablemente tuve que vivir una serie de procesos bastante difíciles para poder entrar a esto del feminismo, pero aún así encuentro gente y encuentro compañeras de la universidad y que te encuentras en la vida que son personas que no tienen nada de empatía respecto a las mujeres que han sufrido violencia. Y esto es desde una mirada binaria que considera la multiplicidad de factores que viven unas y otras personas. Entonces, ¿qué hacer o qué recomienda usted para que desde nuestra brecha, desde este lado de persona que ya pasó por todo eso, pueda recomendar o pueda hacer entender a las demás personas
para que sean un poco más empáticas, sororas y entiendan cuál es realmente el problema de todo esto y por qué la lucha feminista. Uy, es muy difícil, o sea, finalmente es muy difícil hacer cambiar a las personas. Digo, yo tengo la enorme ventaja de ser profesora, ¿no? De ser académica y de alguna manera impactar a un grupo de personas. Pero, por ejemplo, en el tema de mis colegas, ¿no? Pues yo era muy criticada al inicio, o sea, pues como feminista y como, o sea, está loca. ¿Y cómo que perspectiva de género? Está loca. Y entonces, fíjate, este seminario lo que ha hecho, o sea, la única manera de poder cambiar a alguien es pues invitarle a estudiar, a leer, a sensibilizarse. Una no puede decir, porque además sería contrario otra vez al feminismo, tú tienes que opinar así o tú tienes que pensar así. No, o sea, finalmente pues tú estás en la libertad, pero el feminismo en el caso de las mujeres, no puedo hablar en el caso de los hombres, pero en el caso de las mujeres nos transforma la vida. A muchas nos ha salvado la vida, ¿no? Entonces, yo creo que cuando alguien te ve que estás bien y que tienes una manera distinta de resolver los conflictos, pues eso le llama la atención a la gente. Y finalmente puedes impactar, ¿no? Pero no le puedes... Y bueno, a veces quizás en una discusión de jóvenes sí habría que cuestionar, ¿no? Y de poner una posición muy clara, ¿no? De decir, bueno, a ver, yo no estoy de acuerdo con lo que dices, creo que te está faltando que veas A, B, C, ¿no? E insisto, muchas veces es ignorancia y falta de sensibilidad. Es muy difícil, es un trabajo muy arduo, no es fácil ser feminista, no es fácil hacer acompañamiento de chicas que han sido víctimas, no es fácil, ¿no? Insisto, a mí me han atacado, ya lo dijo Sam, ¿no? No, hay quienes no me recomiendan, por fortuna mis grupos siempre están llenos, o sea, siempre hay él o la valiente que dice, pues vamos a ver qué dice esta mujer, finalmente quedan encantados, ¿no? Porque se les da una herramienta que van a utilizar, que van a tener que utilizar en el futuro, en el ejercicio profesional, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil, no es fácil, Blanca, pero tú sigue tu intuición, ¿no? Y de hacer lo correcto. Y yo creo que eso es fundamental. Y empodérate, el empoderamiento, o sea, todos los días, alguna vez tuve la oportunidad de platicar con Marcela Lagarde y ella me decía, ay, creo que el internet está un poco mal, ¿verdad? Bueno. Sí, adelante. Sí, no, ya. ¿Listo? Ah, ok. Hay una pregunta que nos hace una de las chicas de aquí de la conferencia. La pregunta es de Verónica Salas y nos dice, si sabes de una niña que es violentada, pero su tutor legal no hace nada como profesor, ¿qué se puede hacer o cómo actuar? Hay una, fíjate, en derecho penal hay una figura que se llama calidad de garante. Quien tiene una calidad de garante, aun cuando no actúa, es responsable si hay un resultado material. Me explico. Si yo estoy en una alberca, esto de natación, ¿no? Una escuela de natación, y voy a ver a mi nietecita que está aprendiendo a nadar, y de pronto veo que un niño se está ahogando, yo pido ayuda, yo no sé nadar, y aunque supiera, pues yo pido ayuda, y nadie hace nada,
y muere ese niño, yo no tengo la calidad de garante. O sea, yo no tengo la obligación de actuar. El niño murió porque alguien omitió su deber, que por supuesto es el profesor o la profesora o la directiva del plantel. Lo mismo sucede en casos del maestro o la maestra que se da cuenta que hay un menor de edad que está siendo violentado. Si ya se dio cuenta, tiene la calidad de garante. O sea, tiene la responsabilidad de actuar y de denunciar. Entonces, eso es fundamental y le puede salvar la vida, ¿no? A esta niña o a este niño. Entonces, estos son delitos que se persiguen de oficio. Entonces, puede ir al Centro de Justicia para Mujeres y denunciar, o ir al DIF y denunciar, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Sí, ella nos comenta que en la primaria donde sucede esto hay un protocolo de actuación, sin embargo, lo expone, bueno, lo expone a ella como profesor y también pues se toman represalias contra esta persona. Entonces, ¿ahí qué podría hacer al respecto? ¿Se puede hacer de alguna forma anónima? Yo sugeriría, ¿sí?, que fuera al DIF. O sea, sí, que fuera al DIF para que sea el DIF quien denuncie. Que no se presente, o sea, o sea, que diga que tiene miedo, y que no quiere que se sepa el dato, ¿no? Pero esto del anónimo, pues no sé qué tanto funciona en la práctica, ¿no? O sea, sí hay como esa posibilidad de hacer una denuncia anónima, pero insisto, no sé qué tan viable sea, ¿no? Pero sí creo que sí hay una responsabilidad y hay que hacer algo. Muchas gracias. Y la última pregunta que más se pregunta es una recomendación que nos haga acerca de títulos para conocer más acerca de la perspectiva de género en México o en el mundo. ¿Alguna recomendación de algún libro o revistas? Bueno, tienen que leer el protocolo para juzgar con perspectiva de género. E insisto, igual si googlean mi nombre, aparecen ahí el Google Academics, y ahí, por ejemplo, hay varios textos míos, ¿no? Que todos tienen perspectiva de género. O sea, hay mucha bibliografía. No dejen de leer a Alda Facio. Creo que son lecturas muy sencillas y de fácil comprensión. Muchas gracias. Pues esas serían todas las preguntas hasta el día de hoy y pues agradecerle muchísimo que haya aceptado la invitación, que hoy nos platicara un poco acerca de cómo juzgar con perspectiva de género, porque yo creo que este tema no queda intrínseco nada más en aquellos que nos vamos a dedicar a la profesión de que no vamos a ser abogados, no vamos a litigar, sino que engloba prácticamente a todas las carreras y a todas las personas, porque es algo que ya va día a día y que tenemos que aprender a ser empáticos y lleva muchísima responsabilidad para evitar daños morales a las personas. Entonces, fue de suma importancia que usted nos platicara de este tema y pues agradecerle nuevamente que esté aquí hoy con nosotros. Muchas gracias. Mucho éxito en todo lo que emprenda. Muchísimas gracias. Y recordarles a los asistentes del Facebook Live y de Zoom que tenemos abierto el taller Conócete a ti antes de conocer a alguien más, donde se tocarán, dividido en 8 sesiones, donde se tocarán temas importantes acerca de la menstruación, de problemas durante las relaciones sexuales, género, sexualidad, métodos anticonceptivos, cuidados prenatales y cuidados del puerperio, que es después del nacimiento del bebé, para que si ustedes están interesados, realmente vale mucho la pena, va a estar impartido por especialistas
además de que recordemos que es un problema de salud pública en México los embarazos no deseados y queremos contribuir a que gocen y disfruten de su sexualidad libre y conscientemente. Pues hasta aquí la transmisión del Facebook Live. Nos despedimos de todos ustedes y los esperamos en siguientes proyectos y emisiones. Muchas gracias.